ortopeda, y hoy está con nosotros para hablar un poquito de su área de especialidad. Ay, qué lindo. Gracias. Jimena, bienvenida. Gracias por este regalo. Gracias por este regalo. Gracias por la invitación. No, yo estoy muy feliz, de verdad. Sí, pues ya me estás haciendo una consulta. No, sí, exacto. Yo me caí. Ese es su talento. Ok, ya entendí. No, pero qué bueno, que vamos a hablar de lesiones deportivas. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes y en cuáles son los deportes que tienen mayor incidencia de lesiones? Si me estás hablando de lesiones deportivas, eso va a depender mucho del deporte que se practique, claro está, o la actividad física que haga ese paciente. Porque, por ejemplo, si tú me estás hablando de patinaje, como el mío, como el tuyo, yo te puedo decir... ¿Ya tuvieron esa conversación? Sí, en 2 segundos. Te puedo hablar de la columna lumbar, te puedo hablar de las rodillas, te puedo hablar de los tobillos, te puedo hablar de las caderas. Pero regularmente, si me voy a la parte de pelota, te voy a hablar de un lanzador. Yo tengo más de 60 patologías en un hombro. Entonces, pero cuando me traslado al catcher, yo tengo que pensar más en columna lumbar y también en lo que es la rodilla y su tobillo, porque pasa mucho tiempo en una postura que es un poco incómoda. Si me hablas de un outfield, yo le tengo que pensar ya en cuerpo completo, pero más en su rodilla. O sea, que eso va a depender muchísimo del deporte que haga el paciente. Cuando llegan a mi consulta, por eso es que yo pregunto, mi primera pregunta es, ¿qué deporte practicas o qué haces? Y si tiene una vida sedentaria, obesa o por esa línea, entonces tengo que cambiar el chip y pensar en lo que no hace el paciente. Y ahí iba. No solamente en el deporte, pero lesiones que parecen de deportistas, pero que son por otra cosa. En personas en la vida diaria, uno caminando, que si acelera el paso, que si mal pisa. ¿Cuáles son las que más se ven? Si tienes una vida sedentaria por completo y estás en sobrepeso, la mayoría son esguince de tobillo. Se lastima mucho el tobillo. Sí, porque hay una debilidad muscular, las mujeres que andamos con estos tacos muy altos, o en su defecto los hombres que compran el zapato por bonito, no porque le amortigüe, son los pies donde más sufre. Entonces vienen los pies o tobillo, en su defecto rodilla y columna lumbar que termina sufriendo. Doctora, ¿puede la tendonitis ser nombrada como una lesión deportiva? Claro que sí, lo que pasa es que ¿De qué deporte? realmente tenemos que decir tendinitis, tenis de tendón, itis de inflamación. Eso es un proceso inflamatorio que le da al que juega y al que no juega. Así que no necesariamente eres deportista. Cada vez que intento hacer un deporte salgo con una tendonitis. Entonces... Tienes que ver la parte del estiramiento, del calentamiento y del ejercicio que estés haciendo y las cantidades de veces a la semana que lo haces. Porque el que lo hace por hobby casi siempre llega a esa actividad que va a hacer. Falta uno y se mete. No estira, no calienta, no se prepara mentalmente e inclusive no va con el calzado ni la ropa adecuada para ese deporte que va a hacer. Doctora, pero mira, él sufre del manguito rotador. ¿Qué es el manguito? Ese caballero, pero él no es pitcher. No, ¿Cuál puede ser necesariamente. otra situación? Okay, Porque él empina mucho el codo. El manguito rotador, primero que nada para los oyentes, son los 4 músculos que conforman el hombro: su escapular, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Esos 4 terminan en tendones. ¿Qué pasa? Antes de los 30 años es muy raro que una persona que no haga ningún deporte se lesione, al menos que tenga una fractura o en su defecto un traumatismo muy fuerte. Pero en este caso, los lanzadores casi siempre esa es la lesión principal que tienen. Ahí está. Igual que lo que le llaman slap o lesión del labro. ¿Por lanzador usted? No, lo que pasa es que él lleva mucho el botellón de agua y por eso se le va eso. O trabaja el vice, En su casa hay filtro. Doctora, ¿cuándo un deportista puede... Bueno, imagino que el dolor es uno de los síntomas más inhabilitantes, pero ¿pueden haber lesiones silenciosas que tenga un deportista? El deportista lo primero que se le va a afectar es su parte psicológica, no es su parte del dolor. Él lo primero que piensa es cuando vuelvo, cuando regreso. Él no está pendiente que tiene una lesión, la lesión yo se la digo. Pero él lo que dice es, me duele, pero lo que está pensando es psicológicamente, yo no voy a tal torneo, yo no voy a hacer tal cosa. Yo no voy al Entonces, médico. si tú no trabajas la parte psicológica primero de ese deportista, tú puedes hacer lo que tú quieras como médico, pero él no se va a recuperar al 100% porque lo que está pensando es cuándo entro. Inclusive, la primera pregunta cuando tú estés evaluando no es qué tengo, es cuándo yo vuelvo. Entonces hay lesiones que por la adrenalina, por el mismo deporte que practican, tienen sus músculos fortalecidos, tienen una buena calidad ósea que pasan desapercibidas, como son las fracturas por estrés o por la parte que son desgarros, que pues tienen su músculo bien fortalecido y no se dan cuenta hasta que sale un hematoma, que vulgarmente le conocen como un moretón.
Doctora, ¿qué tan frecuente o normalmente hemos visto muchísimas personas que no utilizan ningún tipo de recetario para estar bebiendo calcio? Ah, no, yo tengo que mis huesos, qué sé yo qué. ¿Eso trae más bien que mal? ¿O porque normalmente van comprándolo de ese calcio que tampoco es un calcio que tú me dices, calcio C42, que qué sé yo, que te puede hacer algo espectacular en los huesos? De azúcar. Una cosita de azúcar que tú chupabas. Exacto, entonces que ya es calcio. Yo sé cuál es. Un palito de coco. Exacto. ¿Qué nos puede decir tú sobre Mira, esto? realmente cuando yo tengo deportista y no deportista, yo primero pregunto, ¿hace cuánto tú no te haces analíticas? Hay que averiguar el calcio, potasio, magnesio, sodio, que es lo que liberamos cuando hacemos actividad física. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú consumes cualquier tipo de suplemento o vitaminas y tú no sabes cómo están las tuyas, tú puedes hacer, en el caso del calcio, una hipercalcemia. Entonces, el calcio es de depósito, a diferencia de la vitamina D, que no es de depósito. ¿Qué quiere decir de depósito? Lo vas consumiendo y el cuerpo lo va absorbiendo, lo va absorbiendo. La vitamina D no. Tú tomas de 100,000, por decirte algo, y si el cuerpo nada más quiso coger 5,000 y desecha todo lo demás. Pero el calcio se va acumulando y hay un defecto o viene una lesión a nivel cardíaca. Entonces hay que tener cuenta con eso. Y no necesariamente porque tú tengas 50, 60, 70 años, tú tienes que tener un déficit de calcio. Eso no necesariamente lo... Doctora, ¿qué tanto afecta el no cumplir el proceso de la terapia? O sea, cuando tú sufres una lesión, tú te pasan a terapia. Cuando tú no cumples con ese proceso, ¿cuáles son los riesgos? Tú dices que no cumple el proceso en cuestión de que te indicaron 10 y tú nada más haces 4. O tú no haces ninguno. O tú no haces ninguna. Mira, cuando se manda a terapia, medicina física y rehabilitación, es para tú fortalecer eso que se lesionó. Entonces, si tú no fortaleces esa articulación o eso que se afectó, queda debilitado. Entonces, por eso es que viene, ejemplo tan común, el esguince. Yo sufro un esguince hoy, yo sigo caminando porque no me molestó, porque estoy fuerte, porque lo que sea, y al mes el pie se me hincha. El vascular dice que no es nada, buscan los riñones, busca el corazón, no es nada. No, simplemente es una debilidad, una inestabilidad que quedó en el tobillo. Por eso, cuando yo mando a terapia, yo le digo a la octava terapia, regrese donde mí. Porque yo así voy dando un control de lo que está haciendo. Y el paciente fácil te dice, en 3 semanas, no, yo nada más hice una, ya yo sé que no va para ningún lado. Entonces sí afecta mucho a la articulación o la lesión que tuvo el paciente. Doctora, se habla mucho en estos días del colágeno. Está muy de moda Sí. esa palabrita. Incluso he visto personas que venden colágeno en polvo, supuestamente, y la gente se lo bebe como si fuera un té. Esto es cierto, esto moda. funciona. Que te pone joven ¿Y cuáles son Ok. las características que tenemos que buscar, más allá de las marcas, que usted nos pueda decir? Podemos encontrar esto, porque sea el positivo. En el mercado hay mucho colágeno, todo tipo de colágeno. Lo que pasa es que, un ejemplo, yo lo indico a todos mis pacientes. Empiezo desde los niños menores de 12 años que coman gelatina, contiene colágeno. Entonces ya las madres están desde los 2 años y medio y mayores de 6 mesecitos en natación y los otros ya lo ponen en actividad física. Y ese cartílago empieza a sufrir de ese momento. Por eso, y un paréntesis antes de entrar bien en el colágeno, antes se decía que después de los 50 que yo tenía una artrosis, que es desgaste del cartílago. ¿Qué pasa? Si esa persona empezó a temprana edad a hacer actividad física, por ejemplo, correr, eso va haciendo un impacto en la rodilla principalmente, me va desgastando ese cartílago y entonces a los 30, 35 años ya tengo una artrosis, o sea, no tengo los 50. Claro. Entonces, ¿qué es el colágeno? El colágeno es una proteína que tenemos en el cartílago. 85% del cartílago está compuesto de colágeno, igual que la glucosamina con condritina. Y se va gastando. Se va desgastando. ¿Qué yo hago? Yo empiezo a indicarlo a todo aquel que haga o no haga ejercicio. ¿Por qué? Porque yo quiero empezar a nutrir ese cartílago que todavía no ha aparecido nada que me lo regenere. Entonces, ¿qué pasa? Todos toman colágeno, pero te dicen, yo tomo colágeno tipo 1, tipo 3. Ese es el del pelo, la piel, las uñas. El que yo indico es tipo 1, tipo 2. Porque yo voy directo a lo que yo quiero, que es mi cartílago. Entonces también está la glucosamina y la condritina, que si tú no tomas tanto del colágeno como lo que acabo de mencionar, los miligramos correspondientes, tú no estás haciendo nada. Del colágeno son 10 gramos por lo menos diario, mínimo. Las personas empiezan a tomarlo lo loco, no saben lo que están tomando o te dicen yo estoy tomando colágeno y lo que están tomando quizás es 1.500 miligramos Y se diarios. pega el colágeno, porque yo veo que ¿Se hay qué? gente que dice, yo ando con fulana para que me dé colágeno. No, yo lo que he escuchado es que tú andas con un menor y dice yo le estoy Ah, chupando el eso colágeno. pega. Pero yo no he escuchado eso de que se pasa, si se existe que me digan, pero sí, hay muchas personas utilizándolo. Lo que pasa es que tú tienes que saber cuál tú consumes,
cuál tú estás usando y que de verdad sea para lo que tú estás buscando. Ojo, eso no es que tú te tomes el colágeno hoy y que mañana tú tienes un efecto. Eso es a largo plazo. Claro. Que eso es otro, los pacientes dicen, yo duré 3 meses y ya estoy nítida. No, tú duras 3 meses, descansa un mes, vuelve y lo retoma, vuelve y lo deja, porque eso es de por vida, eso no es de que 3 meses y ya. Que tenga entre 25 y 30 años. Doctora. Exacto, colágeno. No, es un el paciente, muchacho. un paciente como yo, que tuve una fractura femoral, tengo un... Se llama, si Un lo más fijador. probable te pusieron fue Una placa. una placa o un clavo endomedular. Bueno, o todo junto. No, ok, ya, ok. Yo que tengo una esposa que representa una marca en el país de prótesis, que es Baumer, Ajá. que la representa vía Él suplemento. quería decir que era eso. No, no es por eso. A mí me ha Él no tiene rodilla, doctora. A mí Ok. me ha recomendado un reemplazo de rodilla, pero todavía tengo la placa o lo que sea que me hayan puesto en el fémur. ¿Puedo hacerme un reemplazo de rodilla teniendo una prótesis, otra prótesis? Lo primero que hay que ver qué te pusieron y si ese material no me coincide con la prótesis donde va, yo sí puedo utilizarla sin problema. O sea, Tener pero un la clavo. pierna sería ya casi completa de hierro. tengo No, un porque hierro muchas acá. veces si ya eso está consolidado, muchas veces dependiendo el médico y el librito que utilice, porque cada ortopeda es diferente, te hacen un retiro de material y te colocan el material que tú ¿Debe necesitas. retirar el material el médico que lo colocó? No necesariamente, porque si el médico se fue del país o el médico ya no existe, o sea, Murió. tienes que buscar a otro No, médico, yo te claro. queda con tu varilla. Exacto, te quedas con tu clavo. Ay, ¿Y ¿qué cuál es tal? el momento indicado para retirar un clavo? Quiere decir que me está haciendo una Eso consulta. se paga. No. No, mira, después Pero de las sí. ¿Tú te la 4... quieres sacar? Bueno, No sé, creo depende de que lo parece ella que sí. diga. Mira, después de una consolidación, que es como dicen vulgarmente, se soldó el hueso. Cuando el hueso se consolida, que se soldó, dura de 4 a 6 semanas. Pero para retirar ese material tenemos que ver qué tipo de fractura tú tuviste, cómo está la calidad ósea tuya y qué tú te dedicas. Entonces, dependiendo de esas tres y qué se ve en esa radiografía en el momento que tú decidas retirarlo, es que se te dice si puedes, no puedes. Pero yo no te puedo a simple vista decirte, yo tengo 2 años y retirármela, porque ahorita tú tienes una no unión de ese hueso, no te duele y tú ni lo sabes. Entonces, si yo te retiro ese material, ¿qué va a pasar? Vas a volver otra vez al principio de cuando la primera vez te pusieron ese material. Doctor, ¿qué pasa a qué edad se puede llevar los niños que son gambao? A ver. Los ¿Cómo gambaos se llama? los ¿Cómo se gambaos llama son los gambaos? las piernas arqueadas. Exacto, que son como los vaqueros, que van caminando así como los vaqueritos. Deja que la Eso del doctora andador. te diga la descripción. Eso es pierna arqueada. Arqueadas. Realmente los niños tienen que acudir a su consulta desde que empiezan sus primeros pasos, porque hay unas patologías que no lo son, como pie plano, pierna arqueada, que llevan unas edades. Y cuando pasan de esa edad de que persiste esa sintomatología, entonces es que tú decides qué vas a hacer. Pero O sea, ¿a no qué edad se necesariamente... lleva un niño al pediatra? Desde que da ¿Al ortopeda? de los primeros pasos de su vida para saber cómo empiezan su caminadita y explicarle a los padres cuando son primerizos qué puede ir pasando y qué pasó, porque todo viene desde el embarazo, no es de que los primeros pasos, un embarazo complicado, si fue prematuro, si el niño nació con algunas complicaciones, todo eso hay que verlo para la hora de determinar si el niño tiene una patología o no y si hay un problema a nivel de cerebral que le está impidiendo la deambulación adecuada. La doctora Jimena Almanzar. Ximena. Ximena. Sí, es Ximena. De verdad que ya todo el mundo ok. me dice Ximena. Sí, como que la X a veces tenía entendido que no se pronunciaba como Sí, X, pero ahora pero mucho si más te feliz. encuentras a mi mamá por ahí te va a decir, es Ximena, pero yo, mami, olvídalo, estamos en República Dominicana. Bueno, está con nosotros Ximena Almanzar, ortopeda. Doctora, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación con usted para que Cristian y Jenny concluyan la consulta? Con su seguro médico. Ya con su seguro médico. Yo estoy ¿verdad? ubicada en la Torre Profesional de Corazones Unidos, piso 5, suite 507, en el 809-692-0538 y en el internet, en Instagram, como la doctora Dracia. La doctora Dracia. D-R-A-X-I-A, mi nombre. Ok. Doctora, Ximena Inés Almanzar. Del enfalo que seguro valdrá la pena. Muchísimas gracias, Ximena, por haber Muchísimas estado con gracias. nosotros. Y sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado durante toda esta semana. Hasta el lunes, pueblo dominicano, si Dios quiere.